Fundación Telefónica ha sabido crear un espacio en el que ciencia y razón, por un lado, y misterio y magia, por otro, conviven difuminando en ocasiones sus límites. Hace ahora aproximadamente 2 años nos aproximábamos a la 4ª planta del carismático edificio de la calle Gran Vía para visitar la exposición sobre el científico mago Nikola Tesla. Los que queráis recordarlo, por supuesto, lo tenéis disponible en nuestra página. En esta ocasión, y hasta el próximo día 28 de mayo, Telefónica nos vuelve a fascinar con la muestra Houdini, las leyes del asombro. En esta ocasión se invierten los términos, nos encontramos ante el mago científico. La muestra lo que pretende presentarnos es cómo Houdini introdujo al espectáculo mágico conceptos futuristas, como la fuerza física, la velocidad, cómo fue capaz de diseñar una magnífica estrategia de comunicación y de marketing, y cómo se empleó a fondo para estudiar las bases racionales en las que se apoyaba la magia. El mejor escapista del mundo, además, desafiaba continuamente a la muerte. Fue confinado en embalajes, en sacas de correo, en ataúdes, en barriles. Reconoció que en alguna ocasión había tenido algún escape ajustado, como por ejemplo sucedió cuando saltó al hielo desde el puente de la calle 7th Street en Pittsburgh hasta las aguas heladas del río Allegheny ante una multitud de aproximadamente 60.000 personas. Esta hazaña la habría realizado supuestamente arrojándose ante un hueco de 7 metros de diámetro que se había abierto en el hielo. Cuando Houdini consiguió zafarse de sus ataduras, las aguas le habían arrastrado por debajo de la capa del hielo y solamente pudo escaparse gracias a las burbujas de aire que habían quedado adheridas cerca de la capa de hielo, las cuales le condujeron hasta la orilla. Pero Houdini fue también un mago del marketing, y eso fue posiblemente lo que nos quiso hacer creer, y la verdad que ha llegado hasta nosotros, convirtiendo la hazaña en épica. Realmente lo que pareció suceder es que efectivamente Houdini saltó a las aguas del río, pero no lo hizo en un río helado, el río no se encontraba helado, y además Houdini no era un suicida, lo hizo atado a una cuerda de 45 metros de largo, mientras en las aguas patrullaban grandes gabarras por si se producía algún tipo de imprevisto. En cualquier caso, la hazaña lo fue. Lo que pasa es que Houdini supo convertir hazaña en épica, porque Houdini era también un mago del marketing. De otra parte, Houdini dominaba también a la perfección el arte de la ilusión, lo que creen nuestros ojos. Sabía perfectamente que nuestra mente, pese a su enorme capacidad, posee zonas de sombra que pueden ser inducidas al engaño, ya que nuestra capacidad visual apenas puede reconstruir con fidelidad una parte de lo que se observa. El resto es una reconstrucción mental. Os lo explicamos con la reconstrucción del llamado truco maldito, o aquel por el cual separaba una bala con los dientes. Para ello lo que hacía Houdini en primer lugar era crear una distracción. Les contaba siempre al público cómo era un truco especialmente peligroso y cómo algún que otro mago había fallecido con anterioridad. Con posterioridad pedía a alguien del público que cargara el arma, que siempre era un arma de avancarga, es decir, de las que se cargaban por el cañón. De esa manera el público introducía la bala, pero luego era el propio Houdini quien cebaba el arma, de tal manera que al retirar la baqueta, que tenía en su extremo un imán, retiraba también la bala. En fin, por esa razón lo que se disparaba realmente era un arma descargada. El resto era la puesta en escena por parte de Houdini. Houdini también abordó una cruzada personal contra el espiritismo, y esa cruzada tuvo su origen en la muerte de su madre, que aconteció en el año 1913. Desde ese momento trató por todos los medios de contactar con ella. En un determinado momento fue invitado por el matrimonio Doyle, Sir Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, y su esposa, a una reunión espiritista en Atlantic City, en la que se le había prometido que contactaría con su madre. Lady Doyle escribió una carta de aproximadamente 15 folios. Cuando Houdini la leyó, quedó totalmente descorazonado,
porque se dio cuenta de que era un fraude. La carta se encabezaba con una cruz, Houdini era judío, la carta estaba escrita en inglés, que era un idioma que su madre prácticamente desconocía en su totalidad, y además la reunión se realizaba en fechas muy próximas a su cumpleaños, y su madre en vida nunca había olvidado felicitarle, y en la carta no se hacía mención a esta circunstancia. Desde ese momento pues, inició esa cruzada personal contra lo que él entendió que fue el fraude espiritista. Entre otros, pues desveló el fraude del español Argamasilla, conocido como hombre de los rayos X, y sobre todo el de la mayor medium de la época, Lady Marjorie. Algunos piensan que esto fue lo que le causó la muerte. La muerte de Harry Houdini tuvo lugar un día, el día de Halloween, 31 de octubre del año 1926. En esa fecha, Harry Houdini se encontraba en Montreal y, como en otras ocasiones, se le acercó un grupo de jóvenes que le propusieron que le dejaran golpear su abdomen. Era una costumbre que tenía Houdini para demostrar la fuerza física que él tenía. Lo que pasa es que le pillaron desprevenido, y la persona que le dio el primer puñetazo fue un boxeador universitario. Además, con posterioridad recibió otros 2 impactos. En ese momento, Houdini, no lo sabía, sufría un proceso de apendicitis, y los golpes determinaron que se le ocasionara peritonitis. La falta de conocimiento de los antibióticos en aquella época fue determinante de su fallecimiento, de su muerte. A raíz de ese momento fueron muchos los que pensaron que Harry no había muerto, otros pensaron que había muerto pero que lo había hecho como consecuencia de algunos trucos, y los que sabían realmente la causa de su muerte sospecharon pues que pudiera estar detrás de ella la mano de la comunidad espiritista, que había visto puesta en riesgo su fuente de negocios. Y finalmente la última paradoja de Houdini fue que Houdini, a pesar de no creer, me refiero a no creer en la posibilidad de comunicarnos con los muertos, siempre quiso creer. De esa razón pactó con su mujer, con Bess, un código de 10 palabras que luego se transponían para dar lugar a otra, y con la cual intentaría comunicarse con ella desde el otro mundo, desde el más allá. Bess pasó 10 años intentando hacerlo, y al final acabó abandonándolo. Lo dio por imposible. No obstante, pasado el tiempo que ha pasado, desde el año 1926, todas las noches de Halloween son muchos los que tratan de contactar con Harry. No os contamos más, el resto os toca verlo a vosotros en la exposición. Por favor, no la perdáis, porque realmente merece la pena.